Gracias, Jesús. Aleluya. Bien. Extiende tu mano hacia mí, por favor. Ora por mí en esta tarde antes de empezar. Padre Celestial, yo doy un paso atrás y pido que tu Santo Espíritu hoy separe un paso delante y frente, Señor, este culto, para que Él sea quien en esta tarde va a hablar la palabra y va a traer la revelación profunda de tu corazón, el deseo, Señor, tuyo. Espíritu Santo, por favor, vístete de mí y úsame hoy como un instrumento en tus manos para ser de bendición a esta congregación, porque para este tiempo nos has escogido. Yo, Señor, te entrego todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, y te pido, usa mis labios, usa mi lengua, úsame, Señor, para poder hablar a tu pueblo, para poder, Señor, oh Dios mío, tocar a tu pueblo, y para poder, Señor, traer una palabra de confortación a tu pueblo, aumentando la fe de cada uno, porque aquí, Señor, venimos a tener un encuentro contigo y, Señor, recuperar las fuerzas que hemos perdido durante la semana. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bien. Gracias, Jesús. Qué importante es poder estar hoy en la casa del Señor. Me doy cuenta cada día más porque de las cosas que están ocurriendo en el mundo entero, y hay muchas iglesias que están cerrando. Lo que pasa es que no solamente las iglesias cierran porque no tienen con qué pagarlo, sino también hay muchas iglesias que cierran porque ya la gente no van a buscar a Dios. Y esto es una pena últimamente, viendo, oyendo cómo en diferentes ciudades, en diferentes países, lo que falta no es solamente las finanzas, sino los cristianos en la iglesia. Muchos cristianos han mostrado la fe que tienen en su corazón. Y por eso hoy en día lo más importante es que nosotros tenemos que mostrar nuestra fe. Amén. Voy a pedir a los papás que tienen sus hijos, eso es, que les agarren en sus regazos para que puedan los hermanos sentarse en alguna silla, que tenemos las sillas casi ocupadas. Aleluya, gracias, Jesús. Y verdaderamente es una pena ver cómo muchos cristianos están, en vez de avanzar, retrocediendo. Alguien dirá, no, pero pastor, si un cristiano no va a la iglesia, esto no indica que está retrocediendo. Sí, pero mi pregunta es a aquellos cristianos que dicen que yo no necesito una iglesia para ser cristiano. Entonces, ¿por qué razón Dios levantó un tabernáculo en el desierto? ¿Por qué Dios permitió que Salomón levantara una casa? ¿Por qué Dios dijo, esta casa, casa de oración, será llamada a todas las naciones? Entonces, en día de hoy, cada persona se puede inventar una doctrina, se puede inventar una enseñanza y confortarse en ella para calmar la conciencia. Hoy vengo a hablar a la conciencia del hombre. Hoy vengo a hablar desde mi corazón, porque lo más importante en este tiempo es la presencia del Espíritu Santo. Ocurre algo, tú y yo podemos pecar contra el Padre, podemos pecar contra el Hijo, pero no podemos pecar contra el Espíritu Santo. Si nosotros pecáramos, blasfemáramos contra el Espíritu Santo, no tendríamos perdón. Por eso hoy vengo a hablarte acerca de la obra del Espíritu Santo, porque es importantísima la obra del Espíritu Santo. Últimamente los cristianos, veo, aquí no, en esta casa no pasa. Alguien dirá, ¿por qué, pastor? ¿Por qué es tu iglesia? No, primero, no es mi iglesia, es de Jesús. Segundo, aquí Dios me permitió no hacer un culto los domingos, sino dos, porque la asistencia ha crecido. Pero esto no se trata solamente porque vosotros venís, sino porque Dios visita
donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Lo que ocurre que en este tiempo no podemos permitirnos o no podemos darnos el lujo, para algunos es lujo, quedarse en casa y no estar en la casa del Señor. Y todo lo que nosotros oímos en día de hoy tenemos que pasarlo por el filtro del Espíritu Santo. Os pido perdón por mi voz, porque todavía no puedo recuperar mi voz. Así que mientras tanto, ora por mi voz para que yo pueda predicarte con libertad. Ahora bien, tenemos que pasar por el filtro del Espíritu todo lo que oímos, y si no se alinea con la doctrina de Jesús, entonces tenemos que desecharlo. Porque no queremos que el mismo Jesús pelee contra nosotros. ¿Alguien quiere que mismo Jesús venga a pelear contra ti? Nadie, ¿verdad? Pero ocurre algo en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Estamos hablando de la iglesia porque sabemos muy bien que Jesús trae diferentes mensajes a 7 iglesias. Un mensaje para cada iglesia, pero este mensaje no se encierra en esa iglesia. Cada mensaje fue dedicado a una iglesia, pero todos los mensajes, los 7 mensajes, eran obligatorios que sean leídos en las 7 iglesias. ¿Está aquí? Bien, o sea, la iglesia de Pérgamo, el mensaje para Pérgamo no era solo para Pérgamo, sino que el apóstol dijo que ese mensaje hay que leerlo también en Éfeso, hay que leerlo también en Esmirna, hay que leerlo también en Tirsa, hay que leerlo en Tiatira, en todas las demás iglesias. Y aquí ocurre algo. Ocurren 2 cosas, que traen una consecuencia demasiado dura si nosotros no pasamos por el filtro del Espíritu lo que oyen nuestros oídos. Dice verso 12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, escucha esto, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y aquí viene donde quiero empezar como un prefacio para la obra del Espíritu Santo. Verso 14 dice: pero tengo unas pocas, ¿cuántas cosas? Pocas cosas contra ti. Mira, Dios no necesita muchas cosas para venir a pelear. Dios no necesita muchas cosas para que tu nombre sea borrado del libro de la vida. No necesita muchas cosas, son pocas las cosas. Y ahora nos vamos a dar cuenta qué importante es buscar al Espíritu Santo, qué importante es pasar por el filtro del Espíritu Santo lo que vamos a escuchar, lo que oímos durante la semana. Dice esto: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Escucha esto, lo voy a leer aquí. Oh, gracias Jesús. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas santificadas a los ídolos y a comer fornicación. Escucha esto, a cometer fornicación. Verso 15: y también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí Jesús está hablando a la iglesia, para que la iglesia se dé cuenta en la forma de lo que oyen y qué cosas no le agradan a Dios. Aquí hay 2 cosas muy importantes, 2 doctrinas. Una de ellas es la doctrina, escucha esto, de Balaam, y lo otro es la doctrina de los nicolaitas. Y quiero hablarte de algo muy importante. ¿Cuáles son estas doctrinas? Si tú no sabes la doctrina de Balaam, acuérdate, en Números hubo un profeta de Dios, se llama Balaam, y hubo un rey
que se llama Balac. Y ese rey, Balac, vio que el pueblo de Israel salió a pelear contra ellos cuando salieron de Egipto. Y este rey Balac contrató al profeta de Dios para que maldijera el pueblo de Dios. ¿Estás aquí? Bien. Y ocurrió algo. El profeta Balaam dijo que no puede hacer lo que Dios no le permite. Pero a pesar de todo, todos conocemos la situación. Hasta un burro le habló a este hombre. Tú lo lees en casa, lo encuentras y lo lees. Pero a donde quiero ir a parar es que Dios dice: yo aborrezco esa doctrina, esa enseñanza. ¿Cuál es esta enseñanza? Dice que enseñaba a Balac. Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas santificadas, sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Ahora, Balac era ese rey quien quería maldecir al pueblo de Dios para que no prosperaran contra el rey Balac. Es la doctrina de Balaam, es una doctrina de distracción a Dios y a su palabra. ¿Por qué? Porque el profeta Balaam vio que no puede maldecir el pueblo de Dios. Llamó al rey y le dijo: mira, te voy a descubrir una cosa, que con esto no hay forma de que no tropiecen los hebreos. ¿Qué es? Ofréceles mujeres bonitas, y esas mujeres les van a engañar, ellos se van a enamorar, se van a casar y van a adorar los dioses de las mujeres. Y dicho y hecho, así pasó. ¿Qué ocurre? Que esa doctrina es para distraerte de Dios y de la palabra del Señor. Pero ocurre algo más. No solamente eso. Balaam era un profeta que sí que logró que una buena parte del pueblo de Dios caera. Y ese tipo de doctrina en día de hoy está andando en el mundo entero, porque es un espíritu. Dije, es un espíritu. Y este espíritu hay que echarlo, porque en día de hoy cualquier cristiano le parece mucho más fácil quedarse en casa delante de una pantalla y seguir siendo cristiano. Pero un cristiano en el antiguo pacto o en la antigüedad no tenían la oportunidad de poder estar delante de una pantalla. Alguien dirá: pastor, pero aquí nos estamos actualizando. Así es. Pero escuche esto: Dios levantó casas para que ahí oráremos y aquí disfrutáremos la fe de cada uno. Hago una pregunta: ¿qué significa ser santo? ¿Qué significa santificarse? Amén. ¿Cómo se consagra uno a Dios? Bien, os lo voy a decir de una forma más fácil. Todo esto es correcto, pero muchas veces nos hemos liado tanto en la santidad, creyendo que la santidad que no lo es solamente orar, ayunar, buscar a Dios. Así, escucha, santidad significa apartado, separado, y punto. Así de fácil. Así que ser santo es ser apartado para Dios, vivir para Dios. Y ahí, en esa vida de Dios, entra la oración, entra todo lo que tú conoces, hablando de santidad. Y Dios dijo: aquí yo he apartado un pueblo que nadie puede tocar, y el que maldijera ese pueblo será maldito. Pero una cosa, ¿quién puede maldecir el pueblo de Dios? Nadie. ¿Cómo que el pueblo de Dios puede ser maldecido? A menos que el pueblo de Dios se distrae, se desvía y se deja de ser llevado por doctrinas diferentes. ¿Hasta aquí entendemos qué significa la doctrina de Balaam? Repito, la doctrina de Balaam es una doctrina de mezclarse de una forma sutil con los de afuera, y dejando entrar cosas dentro y comerte por dentro. Distracción.
Pero no es solo ahí. Hay otra doctrina que dice en Apocalipsis que también distrae, que lo que no le gusta a Jesús, y dice: si ellos no paran de hacer o escuchar la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas, yo vendré yo mismo y pelearé con la espada de mi boca contra ellos, con la palabra. Escucha esto. Hasta el día de hoy no se sabe lo que es la doctrina de los Nicolaitas, pero posiblemente se cree, escucha esto, se cree que era una doctrina dada, que daba permiso que uno hiciera lo que quiera con el cuerpo, con su cuerpo, a menos que santifique solamente el espíritu. Escucha esto. Esta doctrina de los Nicolaitas significa que tú puedes hacer lo que quieres con tu cuerpo. Puedes fornicar, puedes tener un desorden sexual, puedes beber, puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, pero si tú te mantienes orando, si te mantienes ayunando, si te mantienes por dentro tu espíritu en santidad, entonces no hay ningún problema. Esto es la doctrina de los Nicolaitas. ¿Entiendes? Inmediatamente a mí me viene, escucha esto, el verso de Romanos 12, verso 1. Y esto es importantísimo para uno poder entenderlo. ¿Por qué? Porque este tipo de doctrinas engañan a la mente del hombre, el cerebro del hombre, y creen que aunque el cuerpo es un cuerpo pecaminoso y el cuerpo peca, mientras yo oro, mientras yo ayuno, lo demás no importa. Yo puedo seguir yendo a la iglesia, puedo seguir buscando a Dios, yo puedo seguir, escucha esto, servir a Dios. Y ahí donde resalta el verso y dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro espíritu. No, ¿vuestro qué? Vuestro cuerpo, escucha esto, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestra adoración diaria. Tú adoras a Dios todos los días, constantemente, no solamente con tu boca y con tu espíritu, sino con tu cuerpo. Y ese tipo de doctrinas se han filtrado en la iglesia, y por eso muchas iglesias hoy en día no prevalecen. No es porque el pastor no es santo, sino que un pastor puede pastorear una iglesia cuando hay ovejas. Pero también tienes que entender que en día de hoy nosotros tenemos que empezar a buscar al Espíritu Santo para no ser engañados por medio de doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque primero de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice algo muy importante y quiero que lo grabes en tu corazón. Escucha esto. Pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Está conmigo? Así que es muy importante saber qué escucho, quién escucho, cómo vivo. Ahora bien, pastor, entonces, ¿cómo tengo que vivir? Mira, en día de hoy, ¿sabes qué es lo más difícil en la vida de un cristiano? Discernir la voz de Dios. Yo no sé de ti, pero hay tantas voces que están gritando tan fuerte que uno no puede escuchar la voz de Dios. Tenemos tantas situaciones en nuestra vida que literalmente nos están gritando, Cristi. Nos están gritando. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo habla Dios? ¿Quieres que te diga cómo habla Dios? Dios habla de una forma pacífica, de una forma calladita. Escucha esto. En Reyes, en Primero de Reyes, Elías se encuentra en una cueva y Dios le está hablando y le dice: Elías, ¿qué haces en esa cueva? ¿Cuántos conocen la historia? Bien. Y él dice: he tenido un gran celo por ti, un celo vivo. Y él dice: sal fuera. Y él sale. Dice que pasa un viento, hay un terremoto, hay truenos, y Dios no está, la voz de Dios no está en ninguno de estos acontecimientos. Pero de repente dice que un silbillo apacible está pasando, y ahí estaba la voz de Dios. ¿Quieres oír la voz de Dios?
calla todo tipo de voces que te están gritando. Ay, tienes que encontrar trabajo. Ay, no llegarás al fin del mes. Ay, nadie te busca. Ay, pobre de ti. Ay, mira, todo te está pasando a ti. Ay, mira que ahora necesitas un trabajo. Ay, mira que ahora te pasa esto. Y todo está gritando a tu alrededor. Y está callando la voz de Dios. Y Dios quiere hablar, pero nosotros no le oímos. Por eso nosotros tenemos que buscar la voz del Espíritu Santo. Y la voz del Espíritu Santo es dulce. No es aterradora, no te asusta, sino que te trae paz, te trae claridad, te trae descanso, te trae un momento en la vida donde uno, cuando entre en una casa de Dios, no quiere salir, se desarma por completo. A veces creemos que estamos muy cansados y cuando llegamos aquí nos sentamos en una silla. ¿Sabes qué? En la presencia de Dios hay paz. Y el cuerpo ha estado durante todo el día tan tenso, tan cargado, que cuando entra en la presencia de Dios se descarga, se desarma y se duerme. Pero ocurre con los que no quieren visitar una casa de Dios. Llegan a casa y se enfrentan con un choque ahí y empiezan: ay, aquí no habéis hecho esto y aquello y tal y cual, y otra vez en casa esto. Ay, no puedo seguir viviendo en esta casa, me pasa esto, me pasa aquello. Otros no quieren ni regresar a casa por problemas. Ocurre algo, escúcheme bien, es porque necesitas una intervención de Dios. Tú necesitas buscar al Espíritu Santo. Dile a la persona que está a tu lado: busca al Espíritu Santo. Y alguien me pregunte: ¿por qué, pastor, necesito al Espíritu Santo? Ahora te voy a explicar rápidamente, porque sé que no tengo mucho tiempo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Porque muchas veces me has escuchado a mí: tienes que orar, tienes que buscar el bautismo. ¿Pero por qué? Porque necesito una edificación. Vale, pero ¿qué más? Y hoy vengo a traerte eso. Escucha esto: la obra del Espíritu Santo. Punto número 1. Porque en la obra del Espíritu Santo hay poder sobre el pecado. El Espíritu Santo tiene poder sobre el pecado. Vamos a quedarnos en Romanos capítulo 8. Y vamos a ver este hermoso capítulo. Todo lo que tú necesitas para tu vida, ve a Romanos capítulo 8, ábrelo y lo vas a encontrar. Si tú no puedes salir de un pecado, si tú no sabes cómo discernir qué predicador escuchar, qué mensaje escuchar, ¿estás conmigo? ¿Con qué gente reunirte? ¿A dónde ir? Necesitas la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dispuesto en todo tiempo a ayudarte. Escucha esto. Verso 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu, fíjate qué poderosa palabra, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La obra del Espíritu Santo, escucha esto, es tan poderosa que tiene poder sobre el pecado. Tiene poder, escucha esto, para ayudarte, para deshacerte tú del pecado. El Espíritu Santo no aleja de ti el pecado. Gracias, Jesús. Es como, mira, el Espíritu Santo no aleja de ti el pecado. El pecado se te va a acercar, o tú te vas a acercar al pecado. Un ejemplo, yo siempre doy un ejemplo así de tonto, raro. Imagínate que tú quieres adelgazar y pasas siempre por el lado de Burger King. Que Burger King le gusta a todos. Hay muy poca gente que no le gusta. Y si hay gente que no le gusta Burger King, le gusta otra comida chatarra, seguramente, aunque sea algo, o a lo mejor algún chuche. Pero bueno, no entro en detalles. Y uno pasa por ahí y ocurre algo. Te llama. Bueno, venga, que no sea Burger King, un kebab, que a alguien le gusta el kebab. Que te llama y tú dices: es que me llama. ¿Qué ocurre? Que ahí donde entra la obra del Espíritu Santo.
entra la ayuda porque el Espíritu Santo te enseña a dominarte. Se llama dominio propio. Escucha esto, el mismo Espíritu Santo quiere asesinar el pecado, no fuera de ti, sino dentro de ti. Cuando el Espíritu Santo encuentra el pecado en ti, oh Padre Santo, lo que te voy a decir es fuerte. Escucha esto. En el Antiguo Testamento, sabes muy bien que para que no entre la muerte era necesario la sangre del cordero inmolado, ¿verdad? Bien, pero en el nuevo pacto, para que entre el Espíritu Santo, necesita la señal de la sangre del cordero. Cuando tú llamas la sangre de Jesús sobre ti, el Espíritu Santo ve la señal y dice: aquí puedo entrar. Y cuando Él entra, lo que encuentra es cicatrices, daños y migajas de pecado que han quedado. Porque la sangre de Cristo te limpia, te libera, pero llega un tiempo cuando vuelve el pecado y quiere entrar. Y tú quieres o no, a veces dejas que entre, dejamos que entra ese pecado. Y es cuando el Espíritu Santo entra y lo desarma el pecado. Repito, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú tendrás dominio sobre el pecado cuando buscas al Espíritu Santo constantemente y el Espíritu Santo se manifiesta dentro de ti. Porque toda palabra es un espíritu y todo espíritu entra en el mundo espiritual, entra en tu vida espiritual. Porque todo lo que, escucha esto, todo lo que viene a ti, sea bueno o malo, está en el espíritu. Yo he visto gente que nunca en su vida han fumado, nunca, ni su padre ni su madre ha fumado, pero de repente le entran tantas ganas de empezar a fumar. ¿Por qué? Porque sus abuelos o sus bisabuelos han fumado y eran adictos al tabaco. Es un espíritu que viene de generaciones y de repente entra en esa generación. ¿Dónde entra? Como legión, aquellos demonios que dijeron a Jesús: por favor, si nos echas, no nos echas de esta región, no nos echas de esta familia. Déjanos, aunque sean los cerdos, pero déjanos en ellos, porque los cerdos le pertenecen a la familia de este. Así que tarde que temprano, que no sea en él, que no sea en sus hijos, entrará en sus nietos. Y en el espíritu es donde trae, el espíritu es donde trae cosas de mucho antes. Y es ahí donde tú tienes que saber que la obra del Espíritu Santo es darte poder a ti. Verso 2 dice: porque la ley del Espíritu, aquí entra la ley. La ley del Espíritu de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Escucha esto, el Espíritu Santo, apunta esto en tu corazón, el Espíritu Santo suspende la ley. ¿Qué ley? La ley de la muerte y la ley del pecado. El Espíritu Santo lo suspende, lo raya, lo subraya, lo tacha, lo arranca, lo corta de ti. Sin el Espíritu Santo el pecado sigue estando y sigue estando consumible. Sin el Espíritu Santo el pecado sigue estando consumible. Muchas veces nos preguntamos: ¿cómo es posible que un hombre de Dios vuelva al pecado? Porque perdió la relación con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya no está. El Espíritu Santo se puede dañar, el Espíritu Santo se puede enfadar, el Espíritu Santo tiene sentimientos. Por eso dice: no apaguéis al Espíritu. Ahora, la obra del Espíritu Santo es cumplir la ley. Punto número 2, cumplir la ley. Pero ¿quién cumple la ley? El Espíritu Santo cumple la ley. ¿Tú quieres cumplir la ley? Porque muchos de nosotros pecamos, aunque no sea en 9 leyes, en una por lo menos entramos. Por lo menos en una de todas. Pero claro, uno dice: pero entonces ¿cómo uno podrá cumplir la ley?
el Espíritu Santo cumple la ley. Verso 3 al 4 dice en Romanos 8: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado. ¿Dónde? ¿Tú ves que Dios no condena el pecado fuera del cuerpo? Él tiene que condenarlo dentro del cuerpo. Por eso viene esa condenación. Escucha esto: para que la justicia, verso 4, de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Repito, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es el cumplimiento de la ley de Moisés lo que ha producido la libertad que ahora tenemos en el Espíritu. Muchos creían que cumpliendo la ley tendrán una libertad. En el antiguo pacto era así. Pero hoy, si nosotros buscamos libertad, tenemos que ir al Espíritu. El Espíritu Santo cumple la ley. Cuando hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene presente los 10 mandamientos. Pero lo más importante, el Espíritu Santo tiene presente el amor de Jesús. Porque el amor de Jesús cumple toda la ley. Tú tienes que saber que cumplir la ley necesitas amar. Pero mi pregunta es, también está en Romanos: ¿cómo viene el amor de Jesús en tu corazón? ¿No dice Romanos que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo? Así que para que puedas recibir amor constante de Jesús en tu corazón, es necesario el derramamiento del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es tan importante que hoy en día lo primordial debe ser buscar al Espíritu Santo diariamente y constantemente. Punto número 3: el Espíritu Santo, Él te dará la mente de Dios. Qué importante es tener la mente de Dios, la mente de Jesús, y no la mente que tengo ahora. Porque mi mente me lleva a unos pensamientos que cansan el cuerpo. ¿Sabes que cuando tú tienes problemas durante el día, también se refleja en tu sueño, en tu noche? Sigues pensando, aunque tú estés dormido, tu cuerpo está relajado, pero tu mente no. Y cuando tu mente no está relajado, tu mente no está en blanco, no duerme, tu cuerpo está tenso, tus músculos están tensos. Cuando tú vas a dentista, el dentista te hace una revisión y ve tus dientes, y la mayoría que no dígalo todos, la mayoría de nosotros nos pasa que el dentista dice: por la noche estás apretando mucho la mandíbula y te estás chirría mucho con los dientes. ¿Se dice así? ¿Lo dije bien? Es porque estás pensando, estás tenso, y quiere darte unos plásticos que se lo ponen los boxeadores para que duermas con ellos, para que no se te desgasten los dientes. ¿Esto por qué es? Porque no has tenido un día normal, has tenido un día tenso, has tenido un día de muchos pensamientos. Y por la mañana, cuando uno se despierte, a veces se despierte con dolor en la mandíbula, en la boca, y dice: pero ¿por qué me duele la boca? Escucha esto: el Espíritu Santo, Él te da la mente de Dios. Versos 5 al 8 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora escuche esto: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso necesitamos ¿qué? La mente de Dios, para conocer la voluntad de Dios. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero la mente de Cristo viene solo y exclusivamente cuando nosotros buscamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da la mente de Dios, porque el Espíritu Santo conoce
lo más profundo de Dios, dice Corintios. Corintios dice que el Espíritu Santo entra en el corazón de Dios y saca lo más profundo, que no lo conoce ni los ángeles ni los hombres. Solamente Dios lo sabe dentro, a lo más escondido. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es demasiado importante dejarlo pasar en estos días. Tú debes volver a buscar al Espíritu Santo y pedir que la obra del Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Repito, escucha esto. Pero ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden sujetarse a la ley de Dios. ¿Por qué? Escucha, porque viven según la carne, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso yo te dije que ser santo es ser apartado, separado para Dios. Alguien dirá, pero esto es ser nazareno, esto es otra cosa. También es parte de esto. Pero Pablo dice, escribo a los santos en Éfeso, a los santos en tal iglesia. ¿Por qué? Porque él está hablando a los escogidos, a los separados, a los sacados del mundo y puestos en un lado. Nosotros somos santos porque Dios nos escogió y nos separó. Ya no somos del mundo, aunque vivimos en el mundo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Este punto es importante. Punto número 4. Él te dará justicia. El Espíritu Santo te dará justicia. Me encanta este punto. Verso 10 dice esto. Escucha esto. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Verso 10, 9, vale. 9 y 10. Aquí lo tengo numerado mal. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Estás aquí? Sigo leyendo y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora no dice el Espíritu Santo, sino dice el Espíritu de Cristo. Porque tú y yo tenemos espíritus. ¿Estás conmigo? Por eso dice Ever que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu. Así que tú tienes un espíritu personal. A tu espíritu que eres hijo e hija de Dios. Así que tu espíritu necesita convencerse. Y tu espíritu por sí solo no puede no puede cumplir la ley. Pero el Espíritu Santo cumple la ley. Y el Espíritu de Jesús, escucha esto, da la justicia. Sigo leyendo, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Me encanta esto. Ahora, ¿qué significa justicia? Significa rectitud. Significa no mentir, así de fácil. Uno no debe justificarse delante de los hombres. Debe justificarse delante de Dios. Y es más, yo dije a mis hijos, sabéis que en el cielo no se puede mentir, ¿verdad? Un día vamos a aparecer delante de Dios. Y cuando se abren los libros, dice la Biblia que hay un mar de cristal, donde ahí todo es transparente. Ahí no se puede mentir, no se puede decir ninguna mentira. Y el Espíritu Santo es transparente, porque es Espíritu. Y al Espíritu Santo no se puede mentir. Por eso dice que tú puedes intentar mentir a Dios, aunque no puedes. Puedes blasfemar contra Jesús, pero no contra el Espíritu Santo. Porque el que blasfema contra el Espíritu Santo ya no tiene perdón. O sea, ya no alcanza el perdón. No porque Dios no quiere perdonarle, es porque esa persona no busca el perdón. Es porque esa persona no busca el perdón. No estoy aquí para hablarte hoy acerca de la blasfemia del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, Él da la justicia. Punto número 5, dice, Él dará vida a tu cuerpo. ¿Cómo que dará vida a mi cuerpo? Entonces mi vida está muerta. Mi cuerpo está muerto. Bien, escucha algo. Dice que nosotros antes vivíamos
en un cuerpo mortal, pero ahora vivimos en un cuerpo vivificado por Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Verso 11 en Romanos dice: y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, de los muertos a Jesús, repito, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, él también, escucha esto, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Si sigues en los pasos del Espíritu Santo, andarás en salud, no en enfermedad. Si sigues los pasos del Espíritu Santo, andarás en verdad y no en mentira, en justicia y no injusticia. Repito, si sigues los pasos del Espíritu Santo, andarás en salud. Tendrás un cuerpo vivificado, no muerto. Como dijo el profeta Isaías, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Por eso muchas veces nos sentimos tan cansados que no sabemos ni dónde. Te paras en una esquina y te duermes. Pero muchas veces no es un cansancio de un trabajo, sino cansancio de pensar en cosas. Muchas veces el que trabaja, ya cuando está de vacaciones, se siente más cansado que cuando trabajaba. ¿Por qué? Porque no solamente que el cuerpo no tiene un movimiento físico, sino que la mente ahora piensa doble. En el trabajo piensas menos, te concentras en lo que tienes que hacer, pero cuando no trabajas tienes mucho que pensar. Por eso a algunas mujeres y a algunos hombres les conviene trabajar y no quedarse sin trabajo, porque si se quedan sin trabajo empiezan a hablar demasiado y pensar demasiado y se meten en asuntos ajenos que no deben meterse. Por eso les conviene que trabajen. Hay hombres que mejor que trabajen, que cuando se quedan sin trabajo, ay Padre Santo, se convierten en tan chismosos que son peor que una mujer. He visto hombres así y créeme que no es agradable verlo. Uno espera ver una mujer así, pero un hombre y un masculino encima con barba, con fuerte, y conduce un BMW y tranquilo que aquí no está. No hay alguien aquí. Es algo precioso cuando tú dejas que el Espíritu Santo obra a través de ti. A mí me encanta cuando veo que el Espíritu Santo viene a despertarte, que viene a amarte, que viene a hablarte. Escucha esto. Tú no puedes renovar tus fuerzas en el Espíritu Santo, porque Él es el que vivifica el cuerpo mortal. Él es el que vivifica el cuerpo mortal. Alguien dirá: pastor, pero tú tienes, ¿cuántos aquí necesitan una recarga? Bien, son pocos, veo así, levantan la mano. Otro, y el diablo les tiene agarrados para no levantar la mano. Mira, es como los móviles. Los móviles necesitan dos cosas: uno, recargarse; dos, actualizarse. Los cristianos necesitan dos cosas: uno, recargarse; dos, actualizarse. Unos se recargan pero no se actualizan. Otros intentan actualizarse sin recargarse. Es imposible. Es imposible. ¿Dónde está la fuente de alimentación de un cristiano? En el Espíritu Santo. Porque es una energía, es una luz, es un poder. Dice que es poder. ¿Qué es? Y tú necesitas ese poder para que vivifique tu cuerpo, dice la Biblia. Ese mismo Espíritu que resucitó Cristo de los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. Es ese poder que te trae sanidad, que te trae libertad, que te trae sabiduría, que te trae inteligencia. Ese es el Espíritu Santo que vivifica tu cuerpo. Punto número 6. Escucha esto. Él te traerá muerte al yo. ¿Así? Sí. Esta es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja de diferentes formas, y una de ellas es esta: traer muerte a yo. Porque tu yo siempre quiere brillar. El que quiere brillar es Dios, no tú. Mira qué dice verso 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos
no a la carne, porque, escuche, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Sigo leyendo, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí está la clave. Muchas veces decimos, nosotros somos hijos de Dios. Hijos de Dios solo son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Los demás son creación de Dios. Un animal es una creación de Dios, pero no es hijo de Dios. Porque un perro no puede ser hijo de Dios, porque no está creado conforme a su imagen, menos a su semejanza. Es solamente una mascota, no es nada más. Es necesario aquí en la tierra. Fue creado por Dios, pero no es hijo de Dios. Pero tú y yo somos hijos de Dios, y nos convertimos en hijos de Dios cuando el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Él trae muerte a yo. Estoy terminando, me falta un punto solo. ¿Cómo que trae muerte al yo? Porque el yo siempre quiere resaltar: yo sé más. Te preguntan algo y siempre tienes una respuesta. ¿Sabes qué? Hay más bendición y más sabiduría en aquel que habla menos de aquel que habla mucho. A veces nos conviene callarnos que hablar. Porque dice la Biblia, dice que en mucho hablar hay pecado. Hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a someter todos los deseos al Espíritu, para que el mismo Espíritu traiga una muerte a nuestro yo. Y cuando muere el yo, es cuando empieza a vivir el Espíritu Santo. Amados, tengo noticias para ti. Si tú no asesinas tu yo, Dios no podrá resucitar su espíritu en ti. No podrás ser un instrumento útil en sus manos, ni podrás entender la voluntad de Dios. Dios quiere que vivamos una vida de victoria, de poder y una vida de honra. Último punto y termino. Él te dará testimonio de tu salvación. El Espíritu Santo trabaja y obra para darte testimonio a tu espíritu. Verso 15 al 16 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Escucha esto. Tenemos que poner fin a la duda en nuestra salvación. ¿Estás aquí? Tienes que poner fin a la duda de tu salvación. ¿Por qué? Porque los que dudan de su salvación solo son los que saben que han cometido un pecado, y el pecado trae duda, te descoloca, te confunde, te endurece, te enloquece y te lleva a la esclavitud de nuevo. Voy a repetir esto porque esto me lo dictó el Espíritu Santo y yo me quedé con la boca abierta. Muchas veces nosotros entramos en uno que se llama autojuicio. No es que te examinas, sino que te condenas. Esto es peor. No te condenes, porque ya Cristo te perdonó. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros cometemos un error, cometemos un pecado, ahí donde abrimos una puerta al diablo, y el diablo viene a acusarnos, viene a hablarnos, y nosotros, si le prestamos oído y no buscamos el perdón de Dios, sino que buscamos cómo revivir el yo, ahí donde viene la confusión, donde viene la duda. Repito esto poderoso concepto que Dios me dio. Tenemos que poner fin a la duda de nuestra salvación. ¿Acaso soy salvo? Si Cristo venga, iré con Él. Repito, tenemos que poner fin a la duda de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque los que dudan de su salvación solo son aquellos que saben que han cometido un pecado. Y ocurre, el pecado tiene consecuencias. Di conmigo, el pecado tiene consecuencias. ¿Cuáles son? Trae duda, te descoloca, te confunde,
te endurece el corazón, te enloquece y te lleva a la esclavitud de nuevo. Por eso dice verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El versículo tras versículo puedes ver como Pablo te dice que el Espíritu Santo, quien hace la obra del Padre y del Hijo, es el Espíritu Santo. El único quien está en la tierra es el Espíritu Santo. El Padre nunca vino a la tierra. Ocurre algo. Jesús vino a la tierra, pero se fue. El único quien está desde Génesis y hasta Apocalipsis, fíjate, que dice verso 2 en Génesis 1, dice que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la tierra, revoloteaba. Pero en Apocalipsis dice que la iglesia y el Espíritu dicen: ven Señor Jesús, ven. En capítulo 21 de Apocalipsis dice el Espíritu: ven Señor Jesús, ven. El único quien está en la tierra, el único quien hace la obra del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. ¿Tú quieres el poder del Espíritu Santo? Busca la obra del Espíritu Santo. No es la intención de Dios que te apartes de la senda que Él te ha trazado. Él no te creó para verte caer. Escucha esto. Es por eso que no debes llegar a estar independiente, alarmando por las posibilidades de cometer el pecado imperdonable que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Acaso yo blasfemé contra el Espíritu Santo? ¿Alguien en algún momento ha pensado si ha blasfemado contra el Espíritu Santo? En el momento que has pensado he blasfemado contra el Espíritu Santo, es la señal que no has blasfemado. ¿Por qué? Porque el que todavía pide perdón es aquel que todavía no ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Aquel que ha blasfemado contra el Espíritu Santo no pide perdón. Ya le da igual si peca o no. El pecado no le causa nada. Es que es algo normal para él. Lo consume todos los días. Y no siente un remordimiento. No recibe redarguyo en su corazón. Esto es blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquel que ve, oh Padre Santo, los milagros de Dios, los milagros del Espíritu Santo y los niega, es aquel que blasfema contra el Espíritu Santo. Estos son la blasfemia del Espíritu Santo. Y dice: no, esto no lo hizo Dios, esto lo hizo el hombre, es casualidad. Pero tú lo viste con tus ojos, es casualidad. Termino, escucha esto. Tu amor por Cristo sobrepasa de tal manera a la influencia de Satanás que la batalla ha sido ya ganada. Entienda algo: el Espíritu Santo anhela que tú comiences una relación profunda, personal con Él. Cuando tu alma clama con un deseo intenso desde tu corazón y pide que el Espíritu Santo venga sobre ti, el Espíritu Santo responde. El Espíritu Santo nunca se queda callado cuando alguien le busca. La obra del Espíritu Santo es importante. Amado, no prestes atención a doctrinas de demonios, a doctrinas de Balaam o doctrinas como de los nicolaitas, pensando que aunque yo peco por fuera o tal vez con pensamientos, pero sigo orando, sigo buscando al Señor, todo me irá bien. Es una falsedad. No te engañes. Cuando tú has sido escogido por Dios y confesado el nombre de Jesús, escucha esto: has sido santificado, o sea, apartado para Jesús. Y ya tu vida pertenece a Dios. Dice que nuestra vida está escondida en Dios. Y si Dios nos escondió en Él, el diablo no nos puede ver. Nos puede oler, pero no nos puede ver. Nos puede percibir, pero no nos puede ver. Y Él da tumbos al aire sin saber si nos puede dar o no. Por eso Él tira flechas encendidas para poder llegar a nosotros. Y por eso dice que tenemos que levantar el escudo de la fe para apagar todos los dardos, todas las flechas encendidas por el enemigo. Porque el enemigo tira muchas flechas contra ti, pero ni con una te puede dar.
ninguna te va a alcanzar, porque tú estás cubierto con la sangre de Cristo, lleno con el poder del Espíritu Santo, y permite que el Espíritu Santo haga su obra en ti. Póngase de pie conmigo, por favor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Cierra tus ojos por unos momentos, por unos instantes.